¿Quieres saber cómo las empresas más ágiles e innovadoras logran resultados extraordinarios? Si tu respuesta es sí, este masterclass es para ti, porque en él estaré explicándote todo lo relacionado con este marco metodológico que está destronando los sistemas tradicionales de gestión por objetivos. Y es que en este masterclass te estaré explicando temas como qué son los OKRs, cuáles son los principios y valores tras los OKRs, en qué se diferencian los OKRs de los sistemas tradicionales, dónde se aplican los OKRs, cuál es la relación que hay entre los OKRs y la estrategia. Te estaré mostrando cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones a la hora de definir sus OKRs. Estaré compartiéndote también cuáles son las características de unos buenos objetivos y de unos buenos resultados claves. También estaré compartiendo contigo cuáles son los accionables en un marco metodológico basado en OKRs. Y algo de lo que muy pocos hablan, que tiene que ver con que existen algunos tipos de OKRs. Estos también los encontrarás aquí. De igual forma, estaré compartiendo el por qué los OKRs no deben relacionarse con las evaluaciones de desempeño. Así que desde ya te invito a que todas tus observaciones, comentarios, dudas e inquietudes los dejes en la caja de comentarios. Y si te gusta el video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que realice una nueva publicación. El primer tópico que vamos a desarrollar es ¿qué son los OKRs? Por lo que para empezar, debemos tener presente que a diferencia de otros marcos o metodologías, no existe una institución canónica detrás de los OKRs, ni existe algún tipo de documento fundacional o guía oficial. Lo más parecido sería el libro Measure What Matters o Mide lo que importa de John Doerr, que describe la aproximación a los OKRs, definición por la cual, sin duda, hay que darle crédito por popularizar el marco. No obstante, son muchos los autores y usuarios de OKRs que discrepan al respecto de algunas de las aproximaciones que Doerr hace en su libro, por lo que abstrayéndome de este contexto, indicaré que los OKRs son las iniciales en inglés de Objectives and Key Results, es decir, objetivos y resultados clave. Y se trata de un marco metodológico que tiene sus raíces en Intel de los años 70 y 80, donde John Doerr trabajó junto a Andy Grove, fundador de la compañía y uno de los titanes de la industria tecnológica del siglo XX. En aquella época, Andy Grove hacía mucho hincapié en la necesidad de ejecución y de resultados por encima de simplemente cumplir órdenes o realizar determinadas tareas, por lo que Grove diseñó un sistema de gestión basado en dos pilares. El primero, los objetivos, para determinar a dónde queremos llegar, y los resultados clave para determinar qué métricas nos indicarían que estamos en el camino correcto. Es por eso que los objetivos son la dirección y los resultados claves son los indicadores que nos dicen de forma incontrovertible que estamos avanzando correctamente, por lo que es habitual que los resultados claves se midan frecuentemente e incluso pueden llegar a ajustarse, mientras que un objetivo podría mantenerse inmutable durante largos periodos de tiempo. Un ejemplo de objetivo sería: ¿queremos ser el principal vendedor de este producto en nuestro país? Y para ello un resultado sería el porcentaje de mercado logrado en este trimestre. Si pasamos de un 20% a un 30%, estamos en el camino correcto, pero si se mantiene o disminuye, algo no va bien. Es muy importante notar en este ejemplo que lo que medimos es un resultado no discutible. Y esto lo menciono porque algunas compañías miden esfuerzo o tareas en lugar de resultados. Y esta es una de las principales diferencias de este marco metodológico con respecto a otros sistemas o metodologías de gestión de resultados. Pasamos de medir tareas o hitos a perseguir resultados o impactos. En inglés sería algo así como from out to the outcomes. Algo para tener en cuenta es que en el Intel de Andy Grove se mantenían revisiones anuales y trimestrales de los OKRs. Las revisiones anuales estaban íntimamente ligadas a los procesos de planificación estratégica y presupuestación. Pero hoy en día, con el vertiginoso ritmo al que se mueven las organizaciones,
es necesario que esa misma planificación estratégica se revise frecuentemente. Es decir, todos los ciclos de trabajo, ya sea cada 3 o 4 meses, e incluso en ciclos de apenas un par de semanas. Como te comentaba al principio, John Doerr trabajó con los OKRs en el Intel de los 70 y posteriormente, cuando trabajaba en la industria de capital de riesgo, los introdujo como herramienta de gestión en varias startups con las que colaboró. Una de ellas fue Google, quien abrazó los OKRs como parte integral de su operativa. Tanto es así que Eric Schmidt, CEO de Google, llegó a decir que gran parte del éxito de la compañía se debía al uso de este marco metodológico y que había que agradecerles haber cambiado el curso de la organización para siempre. Ahora, a partir de estas declaraciones realizadas, entre otros lugares en el libro How Google Works, publicado en 2014, los OKRs comenzaron a tener una gran popularidad, al principio entre empresas tecnológicas y posteriormente en toda clase de sectores, por lo que hoy es común encontrarlos como herramienta de gestión y como forma de planificar y ejecutar la estrategia de forma ágil en empresas como Spotify, Amazon, Netflix, Facebook, Twitter, LinkedIn, Oracle, Microsoft, Airbnb, Walmart, ING, Accenture, Deloitte, Samsung, entre muchas más. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de OKRs? Bueno, definir correctamente los OKRs depende mucho del propósito y la estrategia de la organización. Pero para efectos de establecer algunos ejemplos prácticos e ilustrativos podemos ofrecer lo siguiente. Una compañía que tenga como objetivo retener talento puede medir como resultado clave el número de personas que dejan la organización en un año, es decir, la tasa de rotación. Aunque parece sencillo de identificar, vemos cómo algunas compañías con este mismo objetivo medirán como resultado crear un nuevo sistema de onboarding, lo cual es un hito, no un resultado, o el número de cursos de formación, lo cual no indica si la organización con esto logra aumentar su tasa de retención, o el resultado de la encuesta de satisfacción de empleados, lo cual nos lleva a valorar la capacitación per se, pero tampoco nos indica si con ello aumentamos la tasa de retención. Por lo que en este contexto, el único resultado clave incontrovertible es la tasa de rotación. Podríamos añadir otras medidas como complemento, pero nunca deberíamos dejar de medir lo que realmente importa, el resultado clave, que en este caso es la tasa de rotación. Otro ejemplo sería el de una organización que tiene como objetivo mejorar la satisfacción de sus clientes. Esta puede medir como resultado clave los resultados de la encuesta de NPS, la tasa de clientes que repiten o los clientes nuevos que vienen por recomendación de nuestros actuales clientes, es decir, el coeficiente de viralidad. Otro ejemplo sería el de una organización que tiene como objetivo mejorar la calidad de un producto. Esta puede medir como resultados claves el descenso en el número de defectos o el tiempo de vida de sus productos antes del fallo, más no el cumplimiento de sus procesos de fabricación o el número de test y controles realizados. Dado que si analizamos esto con detalle, la pregunta que nos haríamos sería si acaso el número de controles significa necesariamente un aumento de calidad. Aunque parezca mentira, a veces ocurre justo lo contrario. Como podemos ver, con estos ejemplos, la importancia de tener claro cuál es el verdadero resultado que se espera alcanzar y no solo las tareas que se deben o se desean hacer es crucial a la hora de definir correctamente los OKRs. Es por eso que el foco no debe estar en hacer un trabajo, es decir, alcanzar un hito, sino en lograr un resultado, el cual debe estar ligado íntimamente al propósito de la organización. Veamos ahora cuáles son los principios y valores tras los OKR. Dentro de los principios de los OKR tenemos, número 1, visión sistémica en lugar de objetivos parciales y suboptimización. Y es que los OKR se definen para flujos de valor completo, esto es, desde que detectamos una necesidad del cliente hasta que dicha necesidad ha sido satisfecha con total calidad. Segundo principio, aprendizaje y mejora en lugar de alcanzar metas. La razón de ser de los indicadores o resultados claves en este caso es comprobar si las diferentes hipótesis que realizamos sobre cómo lograr nuestros objetivos son correctas y en caso contrario, aprender y mejorar. Si solo nos enfocamos en que los números se vean atractivos, siempre encontraremos la manera de maquillarlos o de conseguir que la métrica salga bien.
a costa de boicotear nuestro propio propósito a largo plazo. Tercero, colaboración y participación en lugar de órdenes y control. Como he recalcado anteriormente, un sistema de gestión basado en OKR debe albergar mucho espacio de autoorganización para que los equipos de trabajo encuentren la mejor manera de lograr los objetivos y proporcionar abundante feedback a las capas gerenciales. Esto permite que la gerencia pueda maniobrar la estrategia de la compañía de forma ágil y en consecuente a los resultados reales esperados. Ahora veamos los valores que fomentan los OKRs. El primero es la simplicidad, menos es más. Un sistema de 600 objetivos y 4000 métricas es inmanejable, por lo que es fácil decir esto es prioritario. Lo difícil es decir no a todo lo demás o pasarlo a un plano operativo secundario. El segundo valor es la honestidad, y es que un marco de OKRs no funcionará si en la cultura de la organización todo tiene que reportarse siempre como correcto, cumplido e incluso en curso. Los líderes de la organización deben ser los primeros en dar ejemplo, reportar los fallos, visibilizar los errores y animar a aprender de ellos. Si ante los fallos la reacción es buscar culpables y castigarlos, el sistema nunca funcionará y será reemplazado por una copia complaciente de falsas métricas reconfortantes. El tercer valor es la transparencia, claridad y visibilidad. Un sistema de OKR debe ser visible y conocido por toda la organización. La comunicación del sistema de OKR debe ser obsesiva. Adicionalmente, todo el mundo debe sentirse autorizado para cuestionar los OKRs y comunicar sus dudas y críticas sobre los mismos. Los OKRs deben ser una excusa para que emerja una conversación activa y constante acerca del propósito de la organización, su misión, la estrategia, las acciones que desarrollamos y los resultados que esperamos. El cuarto valor que promueven los OKRs es la responsabilidad, apropiarnos del sistema, mantener nuestros compromisos. El sistema de OKRs no funciona cuando culturalmente las personas están acostumbradas a esperar que les den órdenes y en caso contrario hacer lo menos posible o simplemente dedicarse a la rutina del día a día. Parte del reto de implementar un marco de gestión basado en OKRs es inculcar a las personas que, como dice Fred Kaufman, tu trabajo no es tu trabajo. Por ejemplo, tu objetivo no es plantar árboles, tu objetivo es que el aire esté limpio. Todas las personas de la organización deben sentirse propietarias de la misión de la misma. Y por último, el quinto valor que promueven los OKRs es la proactividad. Aprendemos cuando hacemos. Una de las principales razones de fracaso a la hora de implementar marcos basados en OKRs es la parálisis por el análisis, en el que los comités de gerencia pasan meses en reuniones interminables discutiendo cuál es realmente la estrategia de la empresa. Y finalmente publican de arriba hacia abajo un cuadro de objetivos e indicadores que no es realmente comprendido o compartido por los equipos de trabajo. El resultado es que los equipos siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Y cuando preguntamos a las capas gerenciales, la respuesta es, bueno, es que eso que hacen es muy importante. El sistema de OKR nos debería llevar de forma inmediata a cuestionar lo que hacemos y preguntarnos si es la mejor manera de influenciar los resultados claves establecidos. Después de haber visto los principios y valores en los que no solo se sustentan, sino que fomentan los OKRs, ya nos podemos hacer una idea en qué se diferencian los OKRs de otros sistemas o metodologías de gestión por objetivos tradicionales. Para empezar, debemos decir que muchas personas quedan algo confundidas o decepcionadas al leer descripciones breves de los OKRs, indicando cosas como, bueno, pero esto es ya lo que hacemos en mi organización, solo que le llamamos KPIs en vez de OKRs. Y es aquí en donde como agentes de cambio podríamos utilizar la siguiente metáfora para aclarar dicha confusión. Imagina que hay dos deportes, uno el fútbol y el otro el balonmano. En ambos casos hay equipos, porterías, árbitros, áreas, bandas, un balón, se marcan goles. Casi parecen el mismo deporte, pero hay un pequeño cambio, una sutil diferencia. Uno se juega con los pies y otro con las manos. Y esto supone un cambio absoluto de juego. Bueno, los OKRs y los KPIs son exactamente lo mismo. Les ocurre algo similar. Los KPIs o Key Performance Indicator es una forma de medición frecuentemente asociada a marcos de planificación estratégica y gestión tradicionales como los cuadros de mando integral o la gestión por objetivos. Tal como su nombre indica, frecuentemente el foco está en el rendimiento de la organización y no tanto en el resultado logrado con dicho rendimiento. El problema que esto podría conllevar
es que, por ejemplo, midamos la capacidad ejecutiva de un equipo y digamos, increíble, el equipo hizo 200 cosas esta semana, un 30% más que la semana anterior. Pero, ¿y si todas esas cosas no hacen que el valor generado al cliente sea mayor? Aunque parezca una exageración o algo que no debería ocurrir en las empresas y que desafortunadamente es tremendamente frecuente, es que muchas se esfuerzan por medir aspectos como el número de horas trabajadas, el dinero invertido o gastado, el nivel de cumplimiento de los procesos internos, la cantidad de tareas realizadas, el porcentaje de avance de los procesos de construcción, el cumplimiento de fechas de entrega o de presupuestos, la reducción de costes, los ingresos generados, los beneficios o dividendos repartidos, el cumplimiento del presupuesto, las evaluaciones internas de rendimiento, etc. Pero si lo analizamos bien, en general ninguna de estas métricas nos dice si estamos logrando nuestro propósito como organización. Por lo que el uso de un conjunto pequeño de resultados claves en lugar de una mirada de KPIs ya es una diferencia fundamental entre un marco metodológico basado en OKRs y los sistemas tradicionales de gestión. Pero hay otras diferencias esenciales como por ejemplo, los OKRs se revisan frecuentemente y son colaborativos y participativos en lugar de los sistemas impuestos de arriba a abajo y que se consideran inmutables en ciclos anuales. Es habitual que muchos objetivos o resultados claves sean emergentes, de abajo hacia arriba, y en general una gran mayoría son consensuados entre gerencia y equipos. Y otro es que los OKR se definen transversalmente para toda la organización y no por áreas, departamentos o grupos aislados. No deberían existir OKR de finanzas, OKR de marketing, OKR de recursos humanos, OKR de operaciones, etc., sino OKR de compañía o en todo caso de flujo de valor. Otro punto es que en un sistema basado en OKRs, la gerencia define colaborativamente objetivos y resultados clave, estableciendo con ello una visión organizacional y una dirección en la cual enfocarse. Pero son los equipos principalmente los que diseñan las acciones, tareas, experimentos, proyectos e iniciativas a desarrollar para influenciar los resultados claves establecidos. Si la mayoría de las veces los equipos hacen lo que se les ha dicho, es decir, lo que les ha dicho la gerencia, no podemos hablar propiamente de una implementación basada en OKR. Otro punto más que los diferencia es el hecho de que el foco de los resultados clave es el aprendizaje, no el cumplimiento de una determinada meta. Si se establece un resultado clave como por ejemplo porcentaje de mercado y definimos una meta objetivo del 40% para este trimestre, lo más importante no es lograr ese 40%, sino, suponiendo que solo alcanzamos el 20%, lo verdaderamente importante es entender qué hipótesis hicimos, en qué fallaron y ver cómo podemos mejorarlas para el próximo ciclo. Y por último, y no menos importante, es que los OKR se revisan de forma constante. No se definen y evalúan anualmente al uso de procedimientos como los presupuestos anuales o las planificaciones estratégicas tradicionales. Es habitual que determinados objetivos cambien o sean sustituidos por otros en cualquier momento en base a los resultados y aprendizajes que obtenemos al ejecutar nuestros proyectos, iniciativas, experimentos y otros accionables. El foco en los resultados hace que sea más importante adaptarnos y cambiar que ejecutar planes de forma ciega e inamovible. Finalmente, existe una diferencia absolutamente crucial y habitualmente muy controvertida. Todo el sistema de objetivos y resultados claves debe necesariamente estar desconectado de los procesos de evaluación, de rendimiento y de cualquier forma de bonos, incentivos, promociones o despidos. Las razones para esto son poderosas y ha sido comprobado una y otra vez. Y es que el hecho de asociar el cumplimiento de objetivos a la obtención de bonos o incentivos destruye por completo toda opción de lograr los resultados que intentamos lograr mediante el uso de marcos metodológicos basados en OKR. Las razones son complejas y están muy enraizadas en la psicología humana y por ende a su comportamiento, punto que no hace parte de este video. Por lo que por ahora lo importante es entender que si existe un proceso de evaluación de rendimiento o de asignación de bonos, incentivos o recompensas de algún tipo en la organización, este sistema debe realizarse por otros medios y a medidas diferentes a los que se contemplan en el sistema de OKRs. El sistema de OKRs se emplea única y exclusivamente para la definición y comunicación de la estrategia, seguimiento de la misma, ejecución, aprendizaje y maniobra basada en el feedback. Veamos ahora dónde aplican los OKRs.
La respuesta corta y simple sería que los OKRs deberían definirse siempre a nivel de compañía y cualquier subconjunto de OKR debería estar supeditado a ser subsidiario de los OKR globales. Cuando esto no ocurre, incurrimos en el riesgo de suboptimización, es decir, una parte del sistema se esfuerza en funcionar de forma óptima al coste de un peor funcionamiento del sistema completo. Pongamos un hipotético ejemplo. Un departamento de compras decide que su objetivo es optimizar sus procesos, reducir sus costes, reducir los tiempos que les lleva procesar cada pedido. Podría parecer que es un objetivo que serviría de forma adecuada al resto de la organización, pero si se persigue sin tener en cuenta el efecto en el sistema completo, podría ocurrir lo que he podido observar en muchas de las organizaciones a las que he acompañado en sus procesos de transformación, y es que se diseñan draconianos procedimientos burocráticos para la realización de cada pedido. Me atrevo a decirles que indefectiblemente en el momento en el que existen OKR por departamentos, áreas, grupos o equipos, el riesgo de suboptimización se multiplica y aumenta exponencialmente, cuanto más tiempo operan estas unidades desconectadas de una estrategia global común. Ahora bien, si no podemos aplicar los OKRs a nivel global, la siguiente prioridad debería ser emplearlos a nivel de un flujo de valor, entendiendo esto como un conjunto de las actividades, actores, recursos y procesos involucrados en aportar una solución a un cliente, desde que detectamos la necesidad u oportunidad del mismo hasta que dicha necesidad ha sido resuelta completamente con satisfacción e idealmente hemos recibido algún tipo de contrapartida por parte de nuestro cliente, ya sea económica o de otro tipo. Generalmente, en un flujo de valor completo intervendrán diferentes áreas de la organización y otras actuarán como soporte o habilitadores del mismo. Es importante que todos los actores contemplen el mismo marco de OKRs. Por poner un ejemplo, en un flujo de valor de venta de artículos es muy probable que intervengan ventas para tomar el pedido, compras para adquirir los materiales necesarios, producción para fabricar los bienes y entregarlos, o finanzas para emitir o cobrar facturas. Pero estas unidades no pueden operar sin un departamento de talento humano o uno de TI. Aunque talento humano o TI no participen de forma directa en un flujo de pedido, compra, fabricación, entrega, factura y cobro, son habilitadores de las áreas y departamentos involucrados directamente, y por ello los OKR de talento humano o de TI deben estar supeditados o ser subsidiarios de unos OKR definidos para el flujo de valor de venta de artículos. En algunos casos podemos encontrar ejemplos satisfactorios de OKRs empleados para una iniciativa corporativa concreta, como podría ser una transformación cultural o para un proyecto o producto específico. Y es que si bien podemos perfectamente emplear OKR para estos casos, es de nuevo importante revisar con frecuencia la posibilidad de que estemos incurriendo en suboptimización y o afectando negativamente a otras instancias de la organización. Ahora, ya teniendo claro qué son los OKRs, cuáles son los principios y valores tras los OKRs, en qué se diferencian los OKRs de los sistemas tradicionales, dónde aplican los OKRs, veamos entonces cuál es la relación que hay entre los OKRs y la estrategia. Lo primero que debemos entender es que así como los marcos de trabajo, métodos o metodologías asociadas con la agilidad como Scrum, Kanban o Design Thinking no desarrollan tu producto por ti, sino que sirven de soporte al proceso de desarrollo e implementación, un marco metodológico basado en OKRs no define por sí mismo una estrategia. La estrategia debe existir y ser acordada al menos por la alta dirección de la organización. Idealmente surgiría de una manera iterativa y colaborativa siguiendo un proceso tipo Hoshin-Kanri. Idealmente, esa estrategia será coherente con el propósito de la organización y conectará a la misma con una visión de cómo poder lograr dicho propósito y el impacto que tendrá a largo plazo en sus ecosistemas, ya sean clientes, accionistas, empleados y la comunidad. En este sentido, el propósito debería ser definido de forma directamente relacionada con nuestra propuesta de valor. Es decir, quiénes son nuestros clientes, qué problema resolvemos para ellos o qué oportunidad ayudamos a aprovechar y cómo hacemos eso mejor que nuestros competidores. Habiendo hecho estas salvedades, la primera característica de unos buenos OKRs para una organización es que describen la actual estrategia de esta. Veamos entonces el siguiente caso. Supongamos que leemos los objetivos de una empresa y en resumen se centran en ganar más dinero o vender más. ¿Esto es una estrategia? Si es así, ¿no tienen todas las empresas la misma estrategia? Para poder decir que los OKRs describen una estrategia, deberíamos ver, por ejemplo, objetivos como abrir un nuevo mercado en X o Y país o ciudad, o potenciar el upselling.
Estos sí son estrategias. Y es que la estrategia podría ser centrarnos en nuestro mercado o abrir mercados nuevos, potenciar nuestros actuales productos o diversificar, atacar un nicho concreto o ampliar a un espectro amplio, apuntar a un producto asequible o intentar posicionarnos en un sector exclusivo. Y esperemos que todo esto probablemente nos termine haciendo ganar más dinero. Podría ocurrir que estamos intentando reinventarnos, sobrevivir, reaccionar a un cambio de mercado, adquirir a un competidor y ahora mismo ganar más dinero no sea lo más importante. Muchas empresas asumen pérdidas en momentos concretos como parte de una estrategia más completa a largo plazo. Una buena estrategia debería centrarse en 4 o 5 líneas esenciales y en cada una de esas líneas estratégicas deberíamos marcarnos como máximo 3 o 4 objetivos clave. Como parte de este viaje de aprendizaje sobre los OKRs, veamos ahora cuáles son los errores más frecuentes al definirlos. Como lo he comentado en otros espacios e incluso en algunos de los demás videos que podrás encontrar en mi canal, uno de los grandes problemas que suceden a la hora de implementar marcos de trabajo, métodos, metodologías, prácticas, técnicas y o herramientas es el hecho de que en medio de la popularización o masificación de contenido presente en las redes sociales, se encuentran muchos pseudoexpertos que se afanan en difundir temas de manera errónea con la máscara del te estoy enseñando X o Y tema, lo cual lleva a la desinformación y por ende a la mala implementación cuando aplica o a la mala habilitación cuando también aplica. Y los OKRs no escapan a esa desafortunada tendencia. Es por eso que para explicarte este punto quiero compartir contigo ejemplos de OKRs encontrados en la web, en organizaciones reales post realización de cursos de varios de estos maestros de la desinformación. Ejemplo número 1. Objetivo, lanzar una web de consultoría freelance. Resultado claves, comprar un dominio antes del 1 de julio, elegir e instalar una herramienta antes del 10 de julio. Tras todo lo expuesto hasta ahora, debería ser obvio el problema. El objetivo planteado en el ejemplo es lanzar una web, pero ¿para qué queremos realmente una web? ¿No será que el objetivo es realmente incrementar la captación de clientes y que nuestra hipótesis es que si lanzamos una web aumentarán los leads y las ventas? Suponiendo que realmente el objetivo fuera lanzar una web, los resultados claves descritos suenan más como una lista de acciones a realizar o hitos, como si los OKR fueran en realidad una forma de escribir roadmaps. Es decir, si hemos comprado un dominio, ¿cuál es el impacto en el objetivo? ¿Cuál es el resultado? ¿Es algo progresivo 0 a 100 o es más bien binario? Como podemos ver aquí, el primer error y es que muchos equipos y organizaciones terminan definiendo OKR de hitos. Sí, de hitos. Graso error. Los OKRs, como ya lo he explicado, tienen un enfoque en resultados, no en hitos. Veamos otro ejemplo. Objetivo, seguir construyendo un equipo de clase mundial. Resultado clave, contratar a 10 ingenieros. Segundo resultado clave, contratar a un líder de ventas. En este caso, el objetivo podría ser válido desde las características de los objetivos que hasta este punto te he compartido. Pero, de nuevo, los resultados claves son más bien hitos o acciones que no necesariamente nos dicen si estamos logrando nuestro objetivo. ¿Qué pasa si contratamos 11 personas que no tienen los conocimientos y o habilidades necesarias para el puesto? Y aún más a un líder de ventas sin las habilidades de liderazgo necesarias para el puesto. ¿Objetivo cumplido? Está claro que no. Aquí el problema está para el lado de los resultados claves, ya que estos no nos muestran un resultado real que nos indique que vamos por el camino correcto a la hora de conseguir el objetivo. Esto desafortunadamente también es muy común en muchas organizaciones, pero también es muy común ver que lo explican en muchos cursos o videos en las distintas redes sociales. Un tercer ejemplo podría ser: objetivo, incrementar ventas. Resultado clave, incorporar 3 nuevos artículos al catálogo. Este ejemplo es interesante porque, como podemos ver, según la hipótesis que plantea quien define el ejemplo, supone que si se incorporan nuevos artículos se venderá más. Y es que el hecho de que sea una hipótesis nos indica claramente que añadir artículos al catálogo es un accionable, no un resultado clave. Por lo que recordemos que por un lado los objetivos deberían describir mejor la estrategia y los resultados clave no deberían describir un accionable sino un resultado. Veamos 2 ejemplos más. Objetivo, ser los líderes tecnológicos del mercado. Resultado clave, añadir 2 nuevas funcionalidades de inteligencia artificial al producto. De nuevo, un accionable en lugar de un resultado clave. Si añadimos 2 funcionalidades, ¿significa que somos líderes? Veamos un ejemplo más y muy interesante, porque este también es de un curso en donde el ponente, con el ánimo de dar un gran ejemplo, terminó dando un grueso error conceptual tanto a nivel de OKRs como del tema del ejemplo. Objetivo, estar sano.
Resultado clave, comer 7 piezas de fruta al día. De nuevo, parte de una hipótesis en la cual suponemos que si comemos fruta estaremos más sanos. Pero, ¿y si sufrimos de diabetes? Las medidas de salud deberían ser presión arterial o tensión arterial, colesterol, triglicéridos, etc. Es decir, una cosa es comer sano, otra cosa comer saludable. Al final, ¿no es mejor estar saludable que solo sano? Otro punto de este ejemplo es que en el objetivo expuesto faltó el para qué, es decir, ¿para qué quiero estar más sano? En resumen, tenemos que dentro de los principales errores a la hora de definir OKRs están: 1. Definir acciones como objetivo. 2. Definir objetivos sin tener claro un para qué. 3. Definir resultados claves que son en realidad hitos. 4. Definir objetivos o resultados claves que son en realidad métricas de rendimiento y no de una descripción de nuestra estrategia. 5. Definir resultados claves que no están alineados a los objetivos definidos. Y sexto, definir resultados claves que no indican realmente el resultado de avance hacia la consecución del objetivo. Después de ver los errores más comunes a la hora de definir OKRs, veamos entonces cuáles son las características de unos OKRs, empezando por las características de unos buenos objetivos. Para empezar, debemos decir, como ya lo dije anteriormente, que los objetivos deben darnos una visión clara de la estrategia actual de la organización. Por lo tanto, los objetivos como conjunto deben estar conectados con el propósito y los valores intrínsecos de la organización. Posiblemente lo más importante que debemos entender de unos objetivos adecuados en un marco metodológico de OKRs es que estos deberían responder a la pregunta ¿para qué hacemos las cosas que hacemos? O qué problema estamos intentando resolver, y no qué debemos hacer o qué debemos construir o cuándo deben entregarse las cosas, o peor aún, cuánto deben costar o cuánto dinero debemos ganar. Aquí te comparto un listado de recomendaciones que te serán útiles a la hora de definir objetivos. 1. Los objetivos deberían ser cualitativos y no cuantitativos. 2. Los objetivos deberían ser acordados, no impuestos, y la mayoría deberían incluso ser emergentes. 3. Es recomendable tener entre 1 y 4 objetivos por línea estratégica como mucho, y entre 3 y 5 líneas estratégicas como máximo. 4. Los objetivos deben de ser necesariamente transparentes y visibles para todos. 5. Dependiendo del nivel de autonomía, los objetivos podrían ser abiertos o concretos. 6. Incluir al menos un moonshot o varios de ellos. 7. Deben siempre responder un para qué. 8. Deben poder describir la estrategia. Y 9. No deben ser ni accionables ni hitos. Ahora veamos cuáles son las características de unos buenos resultados clave. Lo esencial de un resultado clave es recordar que nos debe de servir para entender en cada momento si estamos avanzando en la dirección adecuada para la consecución de nuestros objetivos. En este sentido, los resultados claves deben medir eso, resultados o impacto, y no esfuerzos o tareas realizadas, progreso en la construcción de nuestros artefactos u otras métricas de rendimiento. En particular, debemos alejarnos de los minados vanity metrics o métricas vanidosas, que son aquellas que deben parecer muy positivas en la superficie, pero no necesariamente se traducen en una mejora real de los resultados. Algunos ejemplos de métricas vanidosas podrían ser, por ejemplo, el número de visiones de un video en YouTube o los seguidores en redes sociales. Puede que aumenten, pero ¿esto es una medida de que la empresa va bien? ¿De que estamos logrando nuestros objetivos? Quizás sí, quizás no. Los resultados claves deben definirse como métricas concretas, fehacientes y lo más objetivas posible. Otra característica muy importante de las métricas que escojamos como resultado clave es que sean progresivas, es decir, de 0 a 100 y no binarias. Es importante que los resultados clave sean medibles de manera fácil y frecuente. Esto a veces nos lleva a la tesitura de descartar una métrica ideal por otra no tan exacta, pero que podemos manejar con más facilidad y frecuencia. A veces denominamos a estas métricas indicadores tempranos o proxy. No obstante, cuando utilizamos indicadores tempranos o proxies, debemos ser conscientes de que hay un riesgo de que nuestra hipótesis de correlación no sean correctas y o bien algún otro factor. Por lo tanto, siempre que utilicemos este tipo de indicadores tempranos debemos intentar relacionarlos lo más frecuentemente posible con la métrica real que estamos intentando influenciar. Otro problema asociado al uso de indicadores tempranos o proxies sería la pérdida de foco en el objetivo original y la aparición del problema de subrogación. Este fenómeno psicológico se da cuando la métrica pasa a ser el objetivo de atención en lugar del objetivo inicial, y por tanto influenciamos la métrica de manera que puede resultar perjudicial para nuestro objetivo. El problema de subrogación se vuelve aún más grave si cometemos el error
valor de asociar bonos, incentivos, promociones o cualquier otro tipo de recompensa o reconocimiento al cumplimiento de metas establecidas. En ese caso, podemos hablar de la aparición de incentivos perversos y todo el sistema de OKR se vendrá abajo. El resultado clave es, en última instancia, una medida que usamos para aprender. El cumplimiento de una meta determinada es deseable, pero secundario a la consecución del aprendizaje y el progreso hacia el objetivo real. Algo que quiero que tengas en cuenta es que la recomendación heurística es no tener más de 3 o 4 resultados claves por objetivo. Y en resumen, unos buenos resultados claves serían aquellos que 1. Sean cuantitativos y no cualitativos. 2. Estén directamente relacionados con el objetivo. 3. Indiquen realmente el avance de la consecución del objetivo. 4. Se hagan contrapeso entre ellos. 5. Sean claros, precisos y fáciles de medir. 6. En la medida de lo posible que no sean proxy. 7. Procurar que su definición no genere una presión psicológica sobre quienes serán medidos. Y 8. Procurar que siempre fomenten el aprendizaje. Luego de ver cómo se definen correctamente los objetivos y los resultados clave, veamos ahora qué o cuáles serían los accionables en un marco metodológico basado en OKR. Y es que una vez que hemos definido correctamente un objetivo, sus resultados claves, el siguiente paso es identificar aquellas acciones que más probabilidades tienen de influenciar dichos resultados, por lo que denominamos accionables aquellos proyectos, iniciativas, tareas, experimentos o en general todo aquello que podamos llevar a la acción bajo la hipótesis de que si lo realizamos, influenciaremos positivamente los resultados claves y nos impulsarán hacia el logro de nuestros objetivos. Un aspecto importante de las accionables de los OKRs es que deberían ser divididos en pequeños incrementos, cada uno de los cuales debería aportar valor por sí mismo y aumentar el valor de todos los incrementos anteriores. Asimismo, deberíamos poder realizar estos incrementos en ciclos cortos de tiempo. Este tipo de desarrollo es lo que en la agilidad llamamos iterativo incremental, entregar valor de forma temprana, desde etapas muy tempranas de nuestros proyectos o iniciativas y frecuente a pequeños intervalos continuos desde la primera entrega. Un ejemplo sería una empresa que tiene como objetivo aumentar la motivación y retención de los trabajadores. Para ello, implementa un plan de revisión de ergonomía y rediseño de los puestos de trabajo. Esta empresa tiene 600 trabajadores y para el mes de junio ya lleva 300 puestos de trabajo revisados. ¿Está logrando sus resultados? Depende. Y si lo que desmotiva a los trabajadores es el trato que les dan sus líderes, las desigualdades en el salario, las condiciones de seguridad en el trabajo, hubiera tenido más sentido hacer un primer experimento sobre, por ejemplo, 20 o 30 puestos de trabajo durante un mes y a continuación evaluar si la motivación de estos trabajadores ha mejorado dentro de lo esperado. Y es que en función de los resultados podemos evaluar los siguientes pasos a emprender. Si el experimento ha funcionado, perfecto, podemos continuar. Pero si no ha tenido los resultados esperados, desde la perspectiva de un marco metodológico basado en OKRs, no hay que considerar esto un fallo, ya que hemos tenido éxito en el aprendizaje obtenido. La ergonomía no era el problema y nos hemos ahorrado un año entero de trabajo en vano. ¿Sabías que existen algunos tipos de OKRs? Déjame decirte que existen OKRs compuestos y subsidiarios. De los primeros, los compuestos, para intentar explicarlo mejor, podemos decir, por ejemplo, que en muchas organizaciones a veces queremos medir resultados en dimensiones muy ambiguas o subjetivas, como pueden ser la felicidad o la satisfacción, la creatividad o la agilidad. Pero algo que siempre llevo a la mesa cuando esto pasa es la pregunta: ¿cómo podemos medir estas dimensiones? Y es que si queremos, por ejemplo, medir felicidad, no hay una métrica fehaciente en unidades del sistema internacional que nos sirva. Sin embargo, podríamos medir varios aspectos y obtener un índice compuesto. Podríamos pedir a una persona que valore de 0 a 10 algunos aspectos de su vida, como salud, relaciones familiares, relación personal, trabajo y crecimiento profesional, etc. Nos permitiría obtener un artefacto con el que podríamos ir comprobando o midiendo la evolución en el tiempo y decidir si las acciones que estamos llevando a cabo nos están reportando un incremento de felicidad. A veces encontramos el argumento de que estas medidas son subjetivas, pero igualmente lo son los indicadores como el NPS, las evaluaciones 360, las encuestas anuales de motivación y clima laboral. En este sentido, mi recomendación es que es mucho mejor tener una métrica compuesta y subjetiva que manejemos fácil y frecuentemente que una supuesta métrica fehaciente y numérica que ni se relaciona realmente con el objetivo real que queremos ni podemos obtener con facilidad y frecuencia necesaria su medición. Ahora, en cuanto a los OKRs subsidiarios, debemos empezar diciendo que subsidiarios es una palabra que empleamos para no usar la palabra cascada. La idea es que los OKRs en cascadas siempre me han parecido que promueven una visión de objetivos de arriba hacia abajo, cuando en marcos complementarios de la metodología como Shinkanri intentamos enfatizar en una colaboración transversal. En este sentido, entre las personas que más saben del tema de OKRs se ha escogido la palabra subsidiarios para que nunca se pierda de vista que existen unos OKRs principales
y otros que suplementan, ayudan o apoyan a los OKR principales. Más allá de las consideraciones terminológicas o semánticas, la idea de OKR subsidiarios se aplica en entornos a gran escala en los que no es posible u operativo toda la organización se rija por un solo panel de OKRs. En estos casos, creamos subpaneles de OKRs a iniciativas estratégicas o flujos de valor para poder tener una mejor ejecución estratégica de los mismos. Por último, y desde ya agradecerte por llegar hasta el final de este video, quiero compartirte una mirada de los OKRs y las evaluaciones de desempeño, en el cual quiero compartirte el por qué los OKRs deben estar desconectados de bonos o incentivos. Y es que la separación entre el marco metodológico de gestión estratégica y los procesos de evaluación de rendimiento, compensaciones, bonos, incentivos, promociones o despidos es uno de los aspectos que en mi experiencia siempre causa sorpresa, confusión y polémica, ya que existen, no obstante, poderosas razones y suficiente evidencia, tanto práctica como científica, que hace en lo personal sea absolutamente estricto en este aspecto, hasta el punto en el que considere que si existe algún tipo de conexión entre la consecución de objetivos y los beneficios personales, no podemos decir que se trate de un sistema basado en OKRs. Para resumir algunas de las razones, podría comenzar recomendándote ver la charla TED en la que Dan Pink describe la tesis fundamental de su libro de divulgación Drive, la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. En él, Pink hace eco de los hallazgos realizados durante décadas de investigación por los denominados psicólogos positivistas, así como varios sociólogos y economistas, quienes se dedicaron a analizar la ciencia de la motivación en los seres humanos. Muchos de sus hallazgos son comentarios a los que habitualmente nos ha enseñado la industria clásica, que si pagamos más y establecemos recompensas por cumplir objetivos, obtendremos mayor rendimiento y mejores resultados. La conclusión es que este principio funciona si se trata de labores mecánicas, físicas y repetitivas, como el trabajo manual, pero cuando la consecución de determinados objetivos involucra un mínimo esfuerzo cognitivo, las recompensas funcionan justo al contrario. Cuanto mayor sea la recompensa ofrecida, peor será el resultado y el rendimiento. Las razones enumeradas para ello son muchas. Las recompensas externas, si haces esto, obtendrás esto otro, anulan la motivación intrínseca. Los incentivos, además, promueven un efecto túnel, en el que ya solo vemos el número que nos permitirá lograr nuestra recompensa. Si además las recompensas son un juego de suma cero, todo lo que te lleves tú no me lo llevo yo, las recompensas anulan y destruyen la colaboración y el trabajo en equipo. En un sistema de OKRs, las recompensas o incentivos por áreas, equipos o aún peor individuales derivan en luchas internas y la falta de colaboración, lo cual perjudica la consecución de los objetivos globales. Hasta este punto, y como resumen, podríamos decir de los OKRs que a pesar de su aparente simplicidad, estos ayudan a solucionar muchos problemas en las organizaciones, entre los que podríamos resumir, primero, fortalecen la claridad organizacional a la hora de definir el propósito de la organización, la actual estrategia para lograr su misión y los objetivos prioritarios en los que enfocarse. Segundo, reducir la tendencia a sobrecargar los portafolios con un exceso de proyectos o caer en el error de etiquetar absolutamente todo como importante o prioritario. Tercero, favorecen la alineación entre las diferentes áreas, departamentos, equipos y demás unidades de la organización a la hora de colaborar y contribuir a un objetivo común. Cuarto, eliminan las barreras entre las diferentes áreas de la organización y favorecen la colaboración hacia los objetivos comunes. Quinto, permiten un mayor enfoque hacia el cliente final y los resultados tangibles. Sexto, mantienen un foco en los objetivos estratégicos y el largo plazo, impidiendo que todos los esfuerzos se diluyan en el día a día. Séptimo, indican si las acciones que se están desarrollando realmente tienen el impacto que se está intentando lograr. Octavo, obligan a los equipos y organizaciones a entregar valor de forma temprana, constante y continua, lo que contribuye a la habilitación de la agilidad en una organización. Noveno, favorecen el desarrollo de equipos de alto desempeño. Y décimo, promueven un liderazgo enfocado en el desarrollo de personas, el promover el trabajo colaborativo y con una visión clara de lo que se debe alcanzar. Recuerda que puedes conseguir mis libros en Amazon, tanto en formato físico como en formato digital. De igual forma, te invito a que me sigas en las distintas redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video si te gustó y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Una vez más, gracias por tu tiempo.